que dijimos, si yo tengo el sistema total, por favor pongan atención, si yo tengo el sistema totalmente de frente, quiere decir que desde el origen hasta donde conseguimos el punto A, punto B y punto C es la misma distancia, ¿de acuerdo? Para poderlo ver así totalmente de frente. Sigo teniendo el plano de proyección totalmente de frente a mí, que es una de las cosas que no hicimos aquí. Pero para llegar a un orden tengo que estar yo de frente totalmente al plano de proyección y él totalmente de frente a mí. No me puedo mover. Lo que sí puedo mover es las distancias. La distancia desde el origen hasta donde llega A puede ser que yo la cambie. Si cambio solamente la de A y dejo las otras dos iguales, voy a tener una pequeña deformación y voy a tener dos ángulos diferenciados. Una, el de la distancia que hay desde O hasta A, y voy a tener dos iguales, que es desde O hasta C y desde O hasta B. Y también puedo alar el sistema de tal manera de que las tres distancias sean diferentes. Ahí tendremos una trimetría. Ahora vamos a ver realmente cómo es el asunto. Bueno, vamos a ubicar este punto P, por ejemplo. Si yo voy a trabajar en axonometría, bimetría o trimetría, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a borrar esto de nuevo ahora. Vamos a colocar el sistema. Sencillito. X, Y, Z y el origen. Si yo voy a colocar a trabajar con el sistema, entonces distancia lateral igual y cota, cualquier número que sea, distancia lateral sobre la línea de tierra, ¿cierto? Esa corresponderá medirla aquí. El vuelo, ¿cómo va el vuelo? Perpendicular a la línea de tierra. Pero aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es la única recta que es perpendicular a la línea de tierra? Esta que está aquí, ¿cierto? En el horizontal me refiero. Entonces, paralelo a ella, por aquí, mediría el vuelo. Y podría decir, mire, aquí, al medir la distancia, que no he dicho exactamente cómo la voy a medir, pero ahorita la vamos a ver, aquí puedo decir que está P en horizontal. Si yo sigo trabajando con la doble proyección, ok, ¿quién es la que está en el vertical, que es perpendicular a la línea de tierra? Z. Por lo tanto, por aquí estará la cota, ¿cierto? Ajá, y digo, ok, tomando esta medida, coloco aquí que está P en vertical. Pero, si ustedes se dan cuenta, eso no es lo que interesa. Aquí en axonometría, lo que realmente interesa es lo siguiente. Fíjense ustedes que en el espacio P no está aquí. Esto es una proyección. El que origina P en horizontal está por aquí. Y el que origina a P en vertical está por aquí. Y resulta que es uno solo. Ese es el que ando buscando. Y eso en los tres sistemas con los cuales voy a estar trabajando. Ahora vamos a ver cómo ubicamos estas distancias en cada uno de los sistemas. Me interesa más, no se ve de allá. Usted estaba paradita ahí, me pareció que se me iba para acá. Vamos a arrimar un poquito para allá. Vamos a observar al sistema realmente. Fíjense lo siguiente, vamos a colocar el sistema mirándolo lo podríamos colocar así, pero me parece mejor así. Y vamos a observar qué pasa con el primero. Esto que está aquí es X, ¿cierto? Tenemos el origen y el sistema, el mismito. Estamos en isometría primero. Las tres distancias, fíjense ustedes, que es real. Desde el origen hasta A, desde el origen hasta C, desde el origen hasta B, es la misma distancia. Por lo tanto, me da esta proyección. Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo hacíamos en doble proyección? En doble proyección tomaba la distancia lateral, directo, era 10, ok, tenía el origen, aquí estaba la distancia lateral, directo. Pero si estamos aquí en el espacio, esa distancia va a ser desde el origen, como lo tomaba yo aquí, hasta más o menos
Vamos a suponer que sea hasta este punto, más acá. El 10 está aquí. En proyección, ahora lo voy a levantar nuevamente. Ese 10 se ve aquí, pero no es 10. ¿Por qué? Porque es la proyección de una recta que no está en verdadero tamaño, está formando un ángulo, y si yo estoy con la doble proyección, fíjense ustedes que de aquí a aquí es 10, pero aquí no se ve 10. ¿Sí lo ven? Entonces hay una relación angular, una relación en función al ángulo. Ese ángulo es este que está aquí. Este que está aquí es este que está aquí. Pero para nosotros y con el beneficio de la isometría es el mismo. Quiere decir que si yo mido la distancia lateral, mido el vuelo y mido la cota, va a tener la misma afectación angular para cada uno cuando esté en isometría. ¿Sí está claro? Ese ángulo ya está calculado. Ese ángulo es aproximadamente, casi exacto, 35 grados. Y ahora vamos a calcular numéricamente, después lo vamos a poder hacer gráficamente, la relación que existe entre esta medida, que sea 10, y su proyección. Si ya yo sé que este ángulo es 35, esto que está aquí, o todo este lado que está aquí, si este es el ángulo, tengo un triángulo rectángulo aquí, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿cierto? Si yo voy a buscar la relación que existe entre este y este, el ángulo es este, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno, ¿verdad? Ese ángulo, ese numerito que me da al buscar el coseno de 35 es la relación numérica entre esta medida y la proyección. ¿Sí está claro? ¿Sí lo ven? Están por allá atrás, ¿estamos claros con eso? Ok, entonces agarren su calculadora, busquen en en el teléfono, busquen el coseno de 35. Les va a dar algo como 0,819276, creo que es. 0,81915. Lo podemos redondear a 0,82. Sí, ¿verdad? Y lo podemos redondear a 0,8. Eso es lo que más me permite la relación esa del coseno. Entonces, fíjense ustedes. Sí, vamos ahora a colocarle el número a la proyección. Fíjense ustedes, vamos a suponer que esto fuese 30, esto 20 y esto 10. En coordenadas como me lo daban normales, ¿cierto? Ok, vamos a medir 30 en distancia lateral, pero yo sé que esta distancia aquí no es 30. Tengo que afectarla por ese coeficiente de reducción. ¿Cuánto dijimos que es? 24. El coeficiente es 0,8. 0,8. Entonces multiplico 30 por 0,8, lo estoy afectando y da 24. Ok. Se multiplica. Entonces, sí, se multiplica. De aquí hasta aquí, 24, que es el equivalente de 30. Y siempre va a ser ese. Cuando tengamos isometría, ya vamos a ver cómo lo hacemos con nosotros. Y no necesariamente vamos a tener que multiplicar. Ya lo vamos a aclarar. Lo que me interesa es que entiendan qué está pasando. Ok, entonces, si esto es 20, aquí la cuota va a dar mucho menos, lógicamente. Si esto es 20, afecto el vuelo por 0,8, da 16. Y esto que está aquí, y ahí consigo AP en horizontal. Entonces, en proyección real, afectada, va a ser 16 y lógicamente no 20. Cuando yo mida en isometría, esta distancia no puedo colocar 20, sino tengo que colocar la distancia afectada. ¿Está bien? Y
Y para la cota, lógicamente no es tan alta, aquí la pusimos bien alta para que viéramos todo. Ok, es 10. 10 afectada por el coeficiente de reducción, que es 0,8 para isometría, sería 8. Entonces, mido 8 aquí, vamos a suponer que sea aquí chiquitico, aquí está P en vertical. Y ahora entonces me vengo por aquí, paralelo a Y, subo aquí y aquí va a estar ese punto P en el espacio. Y ahí sí estoy asumiendo la afectación que tienen los humanos con la isometría. ¿Sí está claro? Ok, fíjense ustedes. Va a suceder un pequeño problemita, por favor, va a suceder un pequeño problemita si en vez de tener una isometría, que los tres ángulos son iguales, tengo una bimetría, por ejemplo, que yo varío una de las distancias. Al variar una de las distancias, voy a estar afectando todo el sistema. Entonces voy a tener una distancia diferente y dos iguales. Voy a tener dos ángulos. Y voy a tener que calcular dos coeficientes de reducción. ¿Cómo lo hago? Si no sé exactamente cuánto es el ángulo, estamos, como dijo el portugués, estamos jodidos. ¿Cómo así? Lo podemos hacer tranquilamente de manera gráfica, ya lo vamos a ver. Si tengo entonces tres distancias, sigo con el plano de proyección de frente, pero las tres distancias yo las varío, voy a tener tres coeficientes de reducción, entonces lo jodido va a ser más, va a ser mayor. ¿Estamos claros? Vamos a ver cómo es cada uno de los triángulos que me dan y vamos a calcular, a ver cómo es el ángulo, cómo es el coeficiente respectivo. Ok. Fíjense lo que dijimos. Isometría, ya sabemos que tengo la isometría. Vamos a suponer que consigo a punto B. Trazo una perpendicular. Esta distancia va a ser igual a esta A. Trazo una perpendicular por aquí. Aquí va a estar C. Y uno con A. Esto va a ser un triángulo equilátero. Si me da un triángulo equilátero, al trazar, por favor, siempre va a ser así. Trazo una perpendicular aquí, esta perpendicular aquí y esta perpendicular aquí. Me da un triángulo equilátero, siempre va a ser una isometría y el coeficiente de reducción es 35 o 0,8 con un ángulo de 35 grados. ¿Estamos bien? Pero Siempre que nos den. ¿Perdón? Siempre va a ser ese, 0,8. Cuando sea una isometría. Cuando sea una bimetría son dos, pero no sé cuál es. Antes de pasar a la... Bueno, vamos con la bimetría. Si yo tengo la bimetría, entonces